Saludamos al comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, y almirantes hoy presentes junto a nosotros. El día de hoy nos acompañarán diversos expertos nacionales e internacionales, quienes nos presentarán sobre temas relacionados a la industria nacional de la defensa y su contribución al país. A continuación, daremos paso a la charla magistral sobre geopolítica del almirante en retiro de la Armada estadounidense, James Stavridis. El almirante Stavridis es un oficial en retiro de la Marina estadounidense de 4 estrellas. Dirigió operaciones globales de la OTAN desde los años 2009 al 2013 como el comandante supremo aliado en Afganistán, Libia, los Balcanes y Siria. También fue comandante del Mando Sur de Estados Unidos, siendo el responsable de todas las operaciones militares en América Latina entre los años 2006 al 2009. Durante sus 37 años de carrera, obtuvo más de 50 medallas, 28 de ellas de países extranjeros. Lo recibimos con este fuerte aplauso. Good day, everybody. It's my pleasure to be with you and to participate in this wonderful conference. I wish I could be there in person with you, as I have on several occasions in the past, but at the last minute, my schedule changed. I send greetings to my many, many friends in Chile, and I again am honored with the opportunity to speak today. What I thought I would do for this gathering is look at the geopolitics of the world and talk a little bit about the maritime aspects of this as we walk around. So if I could have my first slide, please. So I will be a bit like this sailor and scan the horizon of the world and look at some of the current challenges. And as I walk through them, I will make a point of the maritime aspects. We'll begin in the Middle East. This is a long way from Chile, but it often feels like a point in the world where so much fire is in front of us. We all know the events of the last year, an attack on Israel on October 7th, a tragic humanitarian crisis here in the very small Gaza Strip. It is worth noting from a maritime perspective that one way the West, the United States, attempted to move additional aid to Gaza was through a floating dock arrangement, but it was challenged by the weather and by all of the actors ashore. Nonetheless, it's an example of how the sea remains important. The Israelis will continue to strike at the tunnel complex below Gaza, and they will continue to use the Mediterranean Sea as a maneuver space as they fight against the Hamas terrorists. But here's what all of us should be truly concerned about as mariners. It is the fact that another terrorist organization, the Houthis of Yemen, who are sponsored by Iran, have been able to effectively close the Red Sea and the Suez Canal to merchant traffic. They have done this with a combination of missile attacks, sabotage, and actually boarding large merchant ships and capturing them. They are like the Barbary pirates on the north coast of the African continent in the Mediterranean Sea 200 years ago. We still see this, and it is absolutely time for the international maritime community to respond to this, not only against the Houthis, but against Iran itself, if they do not pull back their sponsorship of this terrorist organization. Iran will continue to push against both Israel and the West, but it is important that on a maritime level,
we ensure the Strait of Hormuz remains open, and we reopen the Red Sea. Let's turn our focus to Ukraine, where again we see the importance of the maritime theater here. Vladimir Putin has tried to choke the economy of Ukraine by closing the Black Sea. He has done this through bringing his combatants close to shore. Unfortunately for Russia, a third of the Black Sea fleet has now been sunk or badly damaged. It is an indicator of the new weapons of war that are going to influence maritime combat. All of us who focus on maritime security should be looking at the Black Sea in the days, weeks, and months ahead to learn about the future of maritime warfare, how our surface ships can protect themselves from drones and long-range cruise missiles, and the increased use of artificial intelligence to coordinate all of these attacks. Sanctions have been applied against Russia. There's a significant maritime component to them, yet Russia has been able to overcome many of these sanctions by building a shadow fleet that operates quite literally in the shadows, turning off their AIS and going dark while moving oil and gas. That must be addressed. The Ukrainians will continue to prosecute this war ashore, and we'll see what the future holds. Probably a negotiation at some point fairly soon. But the lessons of what has occurred in the Black Sea from a maritime perspective and in terms of enforcing maritime sanctions globally will continue to be studied and of extreme importance. NATO has emerged even stronger from this conflict, and its maritime capabilities will continue to be vital. Putin, however, will continue this war until he is forced to a negotiation. Let's hope that happens in 2025, but he has been forced already to pull the Black Sea fleet back, far back from the shores of Ukraine because of the dangers of the warfare that has occurred. We should also be concerned at sea of Putin's ability to go after undersea pipelines and fiber optic cables. This potential to attack critical flow of oil, gas, and information is a maritime problem in many ways. Cyber, of course, is part of this, and in particular, protecting the electric grid of all of our countries underpins our ability to operate our maritime fleets. Putin will continue to seek assistance from rogue nations like North Korea, and he will also attempt to consolidate military relationships with China. At the bottom right is a Chinese warship and a Russian warship operating together, not where you might expect it in the North Pacific. That photograph was taken in the Baltic Sea, in the heart of Europe. So to conclude on Ukraine, it is hard to predict where this will end. My guess is that Putin will end up in control of about 20% of Ukraine, the area between those gold circles that you see on the right side of the screen. But the rest of Ukraine, the 80% to the west, will have a path ultimately to NATO, the European Union, and reconstruction. For us as mariners and maritime strategists, there is much to learn from what occurred on the Black Sea during this conflict. So finally, a few thoughts on China, which in every sense is emerging as a strong, indeed a maritime superpower. This is because of their geography. China has very few natural resources and therefore will seek control of the seas to and from China.
One Belt, One Road has a land route, which you see in red, but very much depends on the seas, which you see in blue. China will continue to expand its naval fleet, which is now the largest in the world, 330 warships. United States, about 290. Those of the United States are bigger. There is more experience operating them. There are nuclear aircraft carriers, but China's numbers continue to rise. Bottom right, their use of the oceans in a maritime context is powerful. And bottom left, they're building artificial islands. They build them here in the large South China Sea. That area inside the red dotted lines is half the size of the United States of America. It's an enormous body of water. China claims it as territorial seas, and as a result has conflicts with many of the nations around the South China Sea littoral, but particularly the Philippines. Bottom right is the flag of the Philippines, a treaty ally of the United States, which is in a real dispute with China. And China's fleet continues to grow in both capability and experience. That fleet also has the potential to create a blockade around Taiwan. And Taiwan's military is brave, and I think they will fight, but they are not as yet fully up to strength. What China could do is blockade the island, they could invade the island, they could bombard the island. I think those are unlikely events, and I think that President Xi will not attack Taiwan unless Taiwan declares independence. I don't think they will do so, but for the moment, from a maritime perspective, we have to look at this as a significant potential hotspot alongside the South China Sea itself. So this, I think, will be the plan of Taiwan. And by the way, that photograph with the lion and the porcupine is not Photoshop. Occasionally, a lion decides it will try and eat a porcupine. The porcupine wins. The porcupine has the capability to deter and defend itself from the lion. To do that, Taiwan will need not only the weapons you see on the left, cruise missiles, air defense, cyber. Taiwan will need capable naval assets. That will be part of their plan. And how does it come out between the United States and China? Well, several years ago, I wrote the book you see there, 2034, a novel of the next world war. It's fiction. It's set 10 years in the future, and I wrote it as cautionary fiction to make a point of how devastating it would be for both the United States and China and the world if these two nations stumble into a conflict. However, I am hopeful that we can end up like the photograph you see. Look closely at that warship. It's a Chinese combatant, obviously, but look upper left. It's flying the flag of the United States of America. Why? Well, all of the members of the audience who have been captains of warships will know that when a warship arrives for a goodwill port visit in a foreign capital, that warship will fly the flag of that nation. I have done that pulling into ports in Chile many times over, flown the flag of Chile as a mark of respect. This photograph was taken only 4 years ago, just before the pandemic, when a Chinese warship made a goodwill port visit to Pearl Harbor, Hawaii. And look at the crowd. You see the large Chinese flag, but look bottom right. The crowd
has both Chinese and American flags. These are Chinese Americans greeting this worship. I think we can arrive at this modus vivendi. It's a Latin phrase that means a way of living together. I think the US and China can arrive at this, but in order to do so, we need to come to understandings about the maritime world. China's claims of owning the South China Sea, this vast body of water, the size of the Gulf of Mexico, is not supportable by international law or operations. An attack on Taiwan is going to shatter global relations. We can avoid all of those eventualities, but it will require dialogue, engagement, finding zones of cooperation in trade, in fighting climate challenges, in working together in disaster relief. All of these are potential zones of cooperation, and maritime work together could be one of those. Finally, a word about Latin America. I worry about Venezuela. I worry about Nicolas Maduro, and I worry about his claims of control over his neighbor, Guyana. This is a challenge for the entire hemisphere, and I think over time there will have to be a change in Venezuela itself in order to bring that nation back into full diplomatic relations across the hemisphere. And certainly the idea that Venezuela could invade Guyana and conquer it, much as Putin is trying to do in Ukraine, must not be allowed. And finally, a word about Haiti, the most tortured, poorest country in our hemisphere, where, as the Chileans in the audience will well know, Chile and Brazil led an important peacekeeping force there for almost a decade. That force left, thinking that Haiti would recover, and now Haiti has fallen back into real chaos. Just looking at that map, you can understand this is a maritime challenge as well as one on the ground. Today, there are peacekeepers from Kenya. You see their flag there and some of them. I hope over time the international community can stabilize this tragic nation. Doing so will require real maritime engagement. And I remember on my first command, USS Barry, in the 1990s, my very first operation before heading to the Balkans, before heading to the Middle East, my first operation was here in the Americas off the coast of Haiti. And then finally, this beautiful nation of Chile, which is hosting this conference. You have an extraordinary and beautiful country, a coastline that is the envy of the world, deep natural resources. You have significant and strong trading relationships with China and with the United States. I look at that as a point of real importance and a vitally good point, because we need the nations of Latin America to be able to work both with China and with the United States. And over time, I hope that as we have exercises like RIMPAC, and we have further discussions of trade agreements in the Pacific, we can find ways to find these zones of cooperation with China. Chile, I think, can be a big part of all of that. So let me conclude, if I may, with a couple of thoughts about the importance of this maritime world that we are exploring at Expo Naval. Number one, the oceans matter deeply. I don't need to tell this audience that, but our job as mariners and maritime strategists and naval officers and commercial mariners, our job is to make sure the world understands how important the oceans are.
and allowing a terrorist organization like the Houthis to simply cut off a vital sea lane of communication, effectively closing the Suez Canal to much of the merchant shipping, is unacceptable. Number two, there will be great power competition on the oceans. Not only US and China, as we've discussed, but NATO in the Black Sea, Russia in the North Pacific, North Korea operating its fleet, such as it is, against South Korea. All around the world, and we touched on several of these, the maritime component of great power competition is real and it is present. We must understand that as we go forward. And third and final thought, as I conclude this presentation, is the opposite of great power competition and war at sea. The opposite is cooperation. We must seek ways to cooperate with each other at sea. I would put climate at the top of the list. The importance of the oceans, which are the true lungs of the earth, is vital. We need oceans that are free from plastics and oil spills and piracy and fisheries illegalities. All of the things that can destroy the health of this 70% is something we should all be able to agree on and cooperate to control. That cooperation goes from the biggest nations like China and the United States to very small nations in Central America and the Middle East, and to mid-sized powers like Chile, which has one of the longest and most important maritime traditions in the world. I salute you. I thank you for allowing me to present. I hope my thoughts have been useful. Gracias por su atención. Es un gran placer para mí de estar aquí con todos. Thank you. Agradecemos la presentación del almirante Stavridis sobre la situación geopolítica actual. Para quienes requieran traducción simultánea, están disponibles los receptores a la salida de este recinto hacia el lado derecho y pueden solicitarlos. A continuación, recibiremos en el escenario al moderador del panel 1, señor John Griffiths, quien introducirá a los participantes que componen este destacado panel titulado ¿Es necesario contar con una industria de defensa nacional? Bien, muy buenos días. Saludamos a las autoridades civiles y militares, así como el público que nos acompaña el día de hoy, a un panel tan relevante para responder una pregunta tan significativa del escenario internacional. Y para ello contamos con distinguidos invitados encabezados por el senador Kenneth Pugh, hoy día integrante de la Comisión de Defensa del Senado, y también almirante en retiro de nuestra Armada Nacional, quien abrirá los fuegos, porque hoy día, como se celebra el Día de la Artillería, no podríamos encontrar una fecha más propicia para eso. En segundo lugar, hablará desde una perspectiva estratégica nuestro capitán de navío de la Armada Española, don José María Romero. Continuará don Marcelo Masalleras Viola, ex coronel de ejército, integrante de Athena Lab, quien se referirá al tema de una perspectiva nacional. Y finalmente cerrará el panel el doctor Philip Theleter Jones, Senior Research Fellow del Royal United Service Institute de Londres, desde una perspectiva estratégica también. Así que sin más, tengo el agrado de invitarlos, por favor, a compartir el escenario. Ok. La modalidad empleada serán 15 minutos para cada panelista y al final tendremos una sesión, la más interesante sin lugar a dudas,
donde esperamos la participación de ustedes en preguntas y respuestas. Así que sin más, tengo el agrado de dejar con ustedes a mi almirante para dirigirse en el primer panel. Muchas gracias, John. Muy buenos días. Un especial saludo a todos los comandantes en jefes que hoy acompañan Expo Naval. Algunos nos conocemos de tiempo atrás y con otros es una excelente oportunidad para transmitir cuál es la experiencia de un hombre de mar, un hombre que usó el mismo uniforme de ustedes, que llegó al Senado a realizar funciones políticas. Mi exposición se va a centrar en los aspectos políticos, en la visión de futuro, cómo construir acuerdos. Y eso quizás es lo más posible. La política es el arte de lo posible. Esto no es lo que uno u otros quieren. Estos son grandes acuerdos nacionales. Si hay un piloto que nos puede ayudar a encontrar un rumbo, en política es Churchill, una persona que estuvo en la Marina, dirigió la Marina y le tocó combatir. Churchill decía algo que quizás es muy inspirador para los políticos. Uno debe trabajar para la próxima generación sin pensar en la reelección. Y esto es un tema político profundo, porque cuando hablamos de política hablamos de la gran política. Hoy se señalaba, es el Día de los Artilleros, Santa Bárbara. Me alegro mucho, porque veremos a un gran comandante en jefe artillero. Pero también es el día de la... No sé si esto está funcionando bien. Sí. Ya. Es el día en que estamos en la víspera de la llegada a Valparaíso de Sir Francis Drake. 5 de diciembre de 1578 llega el Golden Hight. Llega el Golden Hight después de tener una situación bastante complicada, casi un motín al cruzar el Estrecho Magallanes. Él es el primer hombre que da la vuelta al mundo y vuelve para contarlo, porque Chile, y esa es nuestra tradición, nuestra historia marítima, fue descubierto por mar, y fue en un pequeño barco, la Victoria, el 1 de noviembre de 1520. Tenemos entonces la presencia de la construcción naval española y la construcción naval británica desde los momentos mismos en que nace nuestro país, emergente después como república. 1536, Valparaíso se descubre por mar, el Santiaguillo. Nuestra historia está completamente conectada con la historia marítima del Pacífico, de América y también de la humanidad. Son 2 naves, la primera, la Victoria, una nave construida en España de 100 toneladas, con 45 personas, la única que regresa de vuelta a España, con Juan Sebastián Elcano y 13 hombres. Perdieron todo el resto de los buques y todas sus dotaciones. Y después el Pelican, que se bautiza como Golden Hind, fabricado por los británicos, que regresa después de una navegación exitosa. 2 países que estaban enfrentados, pero 2 países que se han comprometido para poder sacar adelante al mundo hoy. Todas las diferencias del pasado que se han tenido en los diferentes países han servido para ir construyendo futuro. Y si hay algo que uno puede traer como esperanza, tal como lo señalaba el almirante Stavridis cuando nos mostraba ese buque chino en Pearl Harbor, es la capacidad para actuar juntos contra amenazas mucho más grandes. Hoy probablemente un escenario de holocausto con crímenes de lesa humanidad lo puede cometer una persona, desde un computador con un ciberataque masivo que pueda paralizar y destruir el mundo entero. Ya dejó de ser la época de la Guerra Fría y de los misiles de largo alcance. Por eso no es de extrañarse que el mando más importante en Estados Unidos, Strategic Command, esté al mando de un general o un almirante que no solo tiene los misiles nucleares, tiene todo el arsenal ciber que hoy es capaz de destruir al mundo. ¿Por qué se necesita entonces esta industria de defensa? Esa es la primera pregunta que se nos plantea. Porque la industria de defensa es un medio, no es un fin. Las armas, finalmente, son un medio de estabilidad y de paz. Y para eso, qué bueno que nos podamos desarrollar y tener capacidades para demostrar que con esa fuerza se puede construir paz. Sin fuerzas existe asimetría. Ya vimos los números, China está superando en cantidad, al menos en el ámbito marítimo, de Estados Unidos. Pero la estabilidad se mantiene por capacidades, por conocimiento, por otros elementos diferenciadores. Y ahí entramos a quizás lo más importante que tienen los países, su
talento. Porque no hay mayor riqueza en un país que su talento y mayor pobreza que cuando ese talento se tiene que ir del país porque no hay oportunidades. Y esto le pasa a las regiones, cuando la gente de las regiones abandona su región porque se tiene que ir o a Santiago en el caso de Chile o al extranjero porque no hay oportunidades. La riqueza no está en los recursos naturales, la riqueza está en las personas y hoy en día en el conocimiento de esas personas. Chile ha tenido 3 eras de bonanza, probablemente relacionadas con el oro blanco, el salitre, el oro naranja, el cobre y los salmones. Curiosamente, una industria que no existía en 1978, en donde estuvimos a punto de un conflicto con Argentina, hoy exporta más recursos en ciertos meses que el cobre. Saludo entonces a quienes están conmemorando 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. Gracias al Papa se logró algo que era impensable. Y esa estabilidad es la que nos ha permitido desarrollar. ¿Por qué entonces la industria de defensa le hace bien a los países? Porque hoy con toda la capacidad tecnológica, especialmente de la 4ª revolución industrial, toda la industria inteligente es capaz de hacer cosas que antes los países no podían hacer. Hoy es más importante un algoritmo, un entrenamiento de una red neuronal, de un sistema largo de lenguaje e inteligencia artificial, que probablemente fundir o estirar planchas de acero que cualquiera puede hacer. Ese es nuestro desafío, entender dónde están las oportunidades y cómo se puede hacer algo que hemos visto en Estados Unidos y en Europa de muy clara forma. La innovación en defensa. Pero una innovación en defensa no cuesta nada decirlo. Hay que planificarlo y se tienen que generar organismos. ¿Qué tiene entonces la OTAN? Tiene a Diana, que es una aceleradora de innovación del Atlántico Norte, que es capaz de juntar toda la capacidad de innovación europea para buscar soluciones, como las que hemos visto en Ucrania, enfrentándose pues Cospín a ese gran oso y que ha sabido defenderse. También lo vemos con los ministerios de defensa europeos, con el Hub HEDI, con el Fondo de Innovación en Defensa y también con un día en donde se destacan aquellas personas que fueron capaces de generar innovación dual. La innovación dual es aquella que permite tener uso en el mundo militar y también en el mundo civil. Internet, GPS, microondas, tantos ejemplos que tenemos. Bueno, esa es la oportunidad que tenemos los países que estamos en este continente. Y para eso usemos los medios, usemos las tecnologías. ¿Qué se requiere? Un amplio acuerdo político. Y aquí esta es la tercera idea que les quiero dejar, y quizás la más potente. Sin acuerdos políticos amplios, nada de esto resulta. Por primera vez, después de mucho tiempo, logramos sacar adelante una política pública de largo plazo para financiar capacidades estratégicas. Y básicamente pasamos a un modelo de financiamiento de 4 años, donde no se discute año a año el presupuesto que se va a usar para desarrollar o construir. Se discute el 4º año, que ya no es ni del gobierno que está de turno, ni de los políticos probablemente que están discutiendo. Esa sola desconexión permite entonces enfrentar desafíos mayores, que es construir futuro, un futuro compartido. Cosas concretas que hemos hecho de política pública transversal es, en el ámbito de las tecnologías, haber aprobado este año la ley que define a Internet como servicio público. Chile es reconocido todos los años en el Mobile World Congress de Barcelona porque es capaz de demostrar que su fibra óptica funciona a alta velocidad, la segunda más rápida después de Singapur. Pero eso, si no es posible llegar a todas las personas, incluso con subsidio, aquellos que no lo pueden tener, no da oportunidades. Si queremos construir un futuro mejor, tenemos que tener acuerdos, izquierda, centro y derecha. Y esos acuerdos finalmente se lograron, y se lograron aquí al lado. Yo por eso me alegro que la Exponaval tenga de vecino al Congreso Nacional, a aquellos que no han tenido oportunidad de conocerlo, ir a visitarlo y ver cómo somos capaces de las diferencias propias y naturales que tenemos, ponernos de acuerdo y hablar el mismo idioma. Ustedes van a escuchar a nuestro ministro de Economía, de un partido político nuevo, joven, diciendo: necesitamos construcción naval en Chile. Necesitamos que nuestras regiones tengan capacidad para aportar su conocimiento y generar empleos estables y bien remunerados. El desafío entonces no solo es enfrentar la inteligencia artificial que va a transformar los oficios y las profesiones, sino que generar estos nuevos oficios
de forma estable. Y la única forma estable son programas de largo aliento continuos. Hasta el momento, Chile es una economía, tal como se señalaba, media. Estamos en la trampa de los ingresos medios y tenemos que salir de aquí. Para salir de aquí hay que construir nuevos ecosistemas de desarrollo, de generación de recursos, porque los impuestos que permiten financiar todo lo que queremos hacer van a ser mucho más si es que logramos aumentar la capacidad de producción. Y ahí viene el por qué necesitamos trabajar con países que tienen conocimiento, que tienen experiencia y que nos pueden ayudar a resolver problemas. Estamos con programas de construcción naval que están en una etapa, yo diría, precoz, en el sentido que son iniciativas que no han sido estables en el tiempo. Hemos resuelto ciertos problemas, pero necesitamos resolver un problema mucho más grande. Pero no solo la defensa es el ámbito naval que hoy nos convoca. La defensa también está en el espacio aéreo. Las tres dimensiones, espacio terrestre, marítimo y aéreo. Tenemos capacidades, tenemos industria, viene a continuación los paneles, pero los desafíos grandes están en el espacio, la cuarta dimensión. Y ahí tenemos los programas que Defensa ha financiado para que ciencia y la industria se puedan activar y tengamos centros espaciales de desarrollo y construcción de satélites en el norte, Antofagasta, el que se está construyendo en el sector de Cerrillo en Santiago y el que va a estar en Magallanes. Y finalmente, la dimensión del ciberespacio. ¿Qué industria tenemos que tener en el ciberespacio? Vengo llegando después de una semana de trabajo con España en reuniones bilaterales y solamente en la actividad final de año de temas de ciberespacio, el cibermando conjunto que dirige el almirante Roca, curiosamente un marino, convocaron a 4.000 personas. El 2% habrán sido militares, si ya 10%. El resto todos civiles. Porque ese conocimiento y esa capacidad está en la industria privada, está en la universidad y está en el talento. Ese talento es el que hay que ofrecerle desafíos grandes. Y para eso los modelos de aceleración de innovación son fundamentales. Si en el ámbito conjunto la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea para operaciones puede operar de forma conjunta, la pregunta es ¿cómo operar en la industria de defensa del conocimiento y del desarrollo para el ciberespacio de forma conjunta? Yo espero que esos temas los podamos abordar porque existe suficiente espacio político para generar aquí, en Chile y desde Valparaíso, política pública de calidad. Seguimos los estándares europeos, acabamos de sacar y aprobar la Ley de Protección de Datos Personales, GDPR, que va a entrar en vigencia una agencia en 2 años más, y en unas semanas más, el 1 de enero, parte la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con presupuesto homologada, con transposición de la directiva NIS 2. Y en el Senado aprobamos el Acuerdo Marco Avanzado con la Unión Europea, que nos da una puerta de entrada distinta, un trato igual. Se acabó la cooperación a Chile. Chile va a cooperar para ayudar al continente. ¿Y por qué no nuestra industria pueda satisfacer muchas necesidades que tiene el continente? Y no solo pensar en un programa de integración nacional, ¿por qué no puede ser binacional? El ejemplo europeo es muy bueno y lo vemos probablemente en todos los upgrades que tienen de media vía las unidades. Si hay algo que ASMAR nos ha demostrado al frente con el Oscar Biel, somos capaces de construir naves de 10.000 toneladas. Si nos ha demostrado algo en las fragatas 23, somos capaces de integrar toda la tecnología del mundo, incluso antes que Nueva Zelanda, que tenía un proyecto similar y que tuvieron que ir a Canadá. Solo recordar que esos marinos que llegaron en embarcaciones de 100 toneladas, 25 a 35 metros de eslora, cruzaron los mares, llegaron donde lo imposible no existía. Bueno, lo imposible no existe. Es nuestro desafío ahora como políticos lograr hacer esto realidad. Y yo estoy en el Congreso para eso, para lograr acuerdos políticos amplios, para convencer que es importante invertir, porque al invertir en estas industrias duales ganamos todos. Ganan las personas porque van a tener empleos estables bien remunerados, gana la sociedad porque se siente comprometida y parte, porque uno de esos barcos con bandera es territorio nacional, es soberanía, y van a poder estar en los lugares más alejados, incluso en la Antártica, en campañas de invierno donde no llegaba. Yo agradezco entonces esta oportunidad. Tenemos que tener visión política, tenemos que trabajar juntos. Este no es un tema de un partido. Aquí se juega con la camiseta nacional. Esa camiseta que en Chile es roja nos une a todos. Y ahí nunca vamos a tener diferencia
porque todos vamos a estar poniendo nuestro esfuerzo por el país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disponibles pues, para las preguntas. Muchas gracias, mi almirante. Tengo el agrado de dejar a nuestro segundo panelista, capitán de navío José María Romero, de la Armada Española. Gracias. Con su permiso, almirante. Bueno, como ha dicho brillantemente nuestro primer panelista, la respuesta está clara. Sí, es necesaria una industria nacional. Ahora, no creo que hayan venido aquí para hablar simplemente de una sentencia afirmativa. A mí, cuando me designaron para representar al director nacional de armamento español en este panel, al que, por cierto, ya no represento porque se ha extendido esa dirección general en 2 direcciones generales para crear una nueva dirección general de estrategia e innovación de la industria de defensa, con lo cual ya da una idea de que en España se está intentando reforzar precisamente ese rol, que tiene las fuerzas, que tiene el Ministerio de Defensa. Bueno, pues como digo, cuando me designaron para representarle al Ministerio de Defensa español, estuve conversando con algunos colegas y también con la industria nacional, a ver cómo enfocaban ellos esta justificación. Bueno, al final yo he decidido el estructurarlo en 5 razones, que podían ser 4, 3, 2 o incluso podían ser 10, pero es una forma de estructurarla y de reflejar la importancia que para mí tiene este tema. La primera razón es precisamente el efecto que tiene sobre la economía nacional. No cabe duda de que las inversiones en defensa y seguridad son tremendamente caras, van hacia el presupuesto, los presupuestos generales del Estado y en principio no es lo que persigue. Lo que se persigue realmente es un entorno de seguridad adecuado y estable para que nuestros ciudadanos puedan desarrollar su vida en un entorno pacificado, puedan venir nuevos inversores, los ahorradores puedan empezar a fomentar nuevos negocios y que la economía vaya bien y todo al final repercuta en el bienestar de la ciudadanía. Pero dado las cantidades ingentes de dinero que se gastan en este tema, ¿por qué no hacer que eso repercuta además en la industria nacional de defensa? Bueno, las respuestas en el tema económico son bastante claras. La industria de defensa, como ya se ha mencionado de alguna forma, tiene un efecto directo sobre el empleo y sobre el desarrollo tecnológico del país. Se trata de una industria que es intensiva en el uso de tecnologías y que requiere de una fuerza laboral altamente cualificada. Por ello, invertir en la base industrial de defensa fomenta la creación de empleo en sectores como la ingeniería, la manufactura avanzada y la investigación. Y todo ello, a su vez, repercute sobre lo que es el tejido industrial y económico del país y el desarrollo del talento nacional. La industria de defensa produce además, sin duda, una transferencia tecnológica y sinergias con otras industrias. O sea, prácticamente el 100%, bueno, no voy a decir el 100%, pero una gran cantidad de tecnologías que se desarrollan al amparo de la seguridad y defensa son duales y luego van a ser aplicadas a lo que es los diferentes sectores de la economía nacional. Aquí, por poner un ejemplo, recuerdo, por ejemplo, Indra. Indra es una empresa española ya que opera globalmente, está prácticamente en los 5 continentes y en un gran número de países, y aproximadamente el 75% de su actividad es en el sector civil. Sin embargo, en nuestro entorno la conocemos como una empresa de defensa y seguridad. Eso quiere decir que se han aprovechado muchísimas sinergias, muchísimas tecnologías desarrolladas en el sector civil para ser pasadas, para ser transferidas
al resto de la economía nacional. Dicho de otra forma, las inversiones en defensa, de industria de defensa, promueven un efecto multiplicador en la economía. La industria de defensa, además, dedica muchísimos recursos a lo que es la inversión en tecnología e innovación. Por definición, la industria de defensa tiene que ser una industria que esté en el último nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque de nada sirve, o sea, no llegaría a ser una industria útil si es una industria que nace obsoleta. Necesitamos que esté a la última. Entonces, eso solo se consigue pues, haciendo grandes inversiones en I+D. En definitiva, en lo que es al efecto solamente económico sobre la economía nacional, la industria de defensa tiene un efecto directo sobre la calidad del empleo y el talento nacional, como bien ha referido el senador antes. Tiene un efecto multiplicador, claramente multiplicador sobre el resto de la economía del país y además potencia la competitividad del país con sus altas inversiones en I+D. La segunda razón que yo he seleccionado, que les hablé de 5 razones, bueno, es que, a mi modo de ver, incrementa claramente la soberanía y la autonomía estratégica de defensa. Desarrollando los sistemas de defensa se permite a un país actuar con mayor independencia, sin lugar a dudas. Esto es crucial en tiempos de crisis o de guerra, porque en tiempos de paz digamos que no damos tanto valor a esto, pero en tiempos de crisis o guerra se producen escenarios tensionados en los que el acceso a los equipos y tecnología no puede estar tan claro. Debemos tenerlo disponible internamente. Además, también permite un mayor control sobre la seguridad nacional, ya que al reducirse la dependencia de algunas importaciones de sistemas críticos, lo que se asegura es que las decisiones estratégicas que se tomen en el país pueden llevarse a cabo, sin depender del exterior. La tercera razón que he seleccionado, bueno, está muy ligada con la anterior y podía haberla unido en dos. Realmente lo que creo es que se fortalece realmente mucho la seguridad nacional y la resiliencia del país. Una base industrial de defensa lo que permite es adaptarse a todas las amenazas emergentes de una forma mucho más sencilla que si dependemos del exterior. Si tenemos algunas amenazas que no habíamos tenido hasta ahora, como pueden ser ciberataques, como pueden ser terrorismo, etcétera, etcétera, pues bueno, teniendo una industria nacional propia podemos guiarles para poder afrontar, para nuevos desarrollos que nos permitan afrontar esas nuevas amenazas. Pero es que además, si tenemos una industria nacional propia, también podemos adaptar la capacidad de producción a la demanda. Eso, con la guerra de Ucrania, se ha visto que no es nada sencillo, que los países andan buscando como locos pues, determinados productos como son las municiones de artillería. Y eso no es nada sencillo si no tenemos una industria propia. Y luego, además, mencioné que proporcionaba resiliencia, pero proporcionaba resiliencia en el sentido de que en un escenario de conflicto podemos tener que hacer frente a ciertos, yo diría, bloqueos o sanciones internacionales. Teniendo industria propia, podemos hacer frente de una manera más resiliente a todos los bloqueos. Es decir, podemos adaptar la producción nacional hacia amenazas emergentes, podemos adaptar hacia la demanda que necesitemos y también podemos ser más resilientes respecto a bloqueos o sanciones. Vale. La cuarta razón es una razón que mucha gente puede verlo de una forma un poco más etérea, pero está claro que la industria de defensa es un elemento más para tener un poder más en la escena internacional. Podemos con ello desarrollar de una forma mejor lo que es el poder geopolítico. Un país con una industria desarrollada
evidentemente tiene también un mayor poder de negociación, lo que puede servir a su vez para ser percibido como un actor más influyente en la escena internacional. Como mencioné antes, cuando hablaba del poder económico, los países con bases industriales de defensa sólidas tienen acceso además a una serie de recursos derivados de lo que es la venta al exterior de esos sistemas de armas. Pero eso también, a su vez, les va a hacer más influyentes estratégicamente en otras naciones y poder con ello también fortalecer sus relaciones diplomáticas. También para los casos en los que los países tienen ya un nivel de desarrollo ya más alto y adaptado a los estándares internacionales, también les permite participar de una forma más activa en operaciones internacionales. Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea, y además con un rol más relevante, lo que sirve también para ser percibidos como unos países más influyentes internacionalmente. Y luego la quinta razón realmente es una razón ya repetida, pero es que me gusta repetirlo, y además también he visto que lo ha sacado el senador antes. Realmente el disponer de una industria de defensa es disponer de un motor de fomento de innovación y avance tecnológico, sin lugar a dudas. El hecho de esas transferencias que se producen entre el sector de la defensa y el resto de los sectores en las distintas tecnologías disruptivas, en capacidades autónomas, en inteligencia artificial, etcétera. Todo eso, que son al final tecnologías duales, lo que hace es potenciar el sector civil, incrementando su competitividad global. Bien, entonces, si todo es bueno, ¿por qué no desarrollamos todo? ¿Por qué no desarrollamos todas las capacidades? Bueno, eso está al alcance de muy pocos países, de las superpotencias, y para el resto sería básicamente un suicidio económico. ¿Por qué? Porque lo principal para que sobreviva una industria es que venda, y las características de la industria de defensa, las características negativas que no he mencionado, bueno, no negativas, las características simplemente hacen que sea una industria que es realmente difícil de vender. Es una industria altamente regulada, con unos procesos de venta estrictamente supervisados y regulados también, y sus clientes son exclusivamente los Estados y sus Fuerzas Armadas. Punto. Ahí no hay otra posibilidad de venta. Además, es una industria que no genera la demanda de forma independiente, sino que responde a los requerimientos de las propias Fuerzas Armadas, que de alguna forma son los que actúan como planificadores de necesidades. Y además yo añadiría otra. Para que la industria sobreviva, yo creo que el Estado debe estar implicado en el apoyo institucional al esfuerzo exportador que puede hacer una industria. Si no existe esa implicación, lo tienen mucho más difícil. No quiere decir que no puedan vender, claro que pueden vender, pero es más difícil sobrevivir. Es decir, el Estado es financiador, es cliente, en algunos casos inversor, porque adquiere las empresas o tiene las empresas, posee las empresas. Es regulador, regula todo, calidad, seguridad, medio ambiente, etc. Y además es el colaborador necesario para que esa industria pueda vender. O sea, la implicación del Estado tiene que ser total. Bueno, y finalmente lo que quedaría para cerrar esta breve introducción sería decir, entonces, ¿qué capacidades debe desarrollar un Estado? Bueno, pues ahí creo que al tratarse es una decisión completamente estratégica que los Estados deben adoptar por sí solos. Nosotros podemos ver qué es lo que están haciendo otros Estados, pero nunca copiar exactamente ese modelo. Adoptar las cosas buenas que se adapten a nuestra situación. Desarrollar una capacidad militar o crearla desde cero es extremadamente caro y normalmente extremadamente dilatado en el tiempo. Puede ser 20, 30, 40 años hasta tener una calidad, digamos, aceptable.
Una vez creada una industria, además, debe ser mantenida a lo largo del tiempo. Siempre tiene que tener vocación de permanencia. Nuestros sistemas deben estar funcionando durante 30, 40, 50 años. Es una obviedad, pero la industria tiene que estar ahí para apoyar ese mantenimiento y esas actualizaciones de los grandes sistemas. Y la forma de alcanzar el nivel tecnológico, pues bueno, pues eso ya también es otra decisión tecnológica. Puede ser a base de invertir en nuestras universidades, invertir en nuestras empresas, los programas tecnológicos, o también el contar con socios tecnológicos que nos puedan dar digamos, algunos impulsos en ese salto tecnológico. Y yo creo que con esto ya he cumplido lo que tenía pensado. Creo que ya les he dado unas pinceladas, un boceto de lo que opino en relación a este interesante tema. Lo demás los dejo, si quieren algún dato sobre la industria española de defensa, tal, lo dejo para la parte de diálogo. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a nuestro capitán de navío, don José María Romero. A continuación, dejo con ustedes a Marcelo Masalleras Viola, representante de Atinalab, quien hablará desde una perspectiva nacional para tratar de responder la pregunta del panel. El pase slide se lo tienen ustedes. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación a la Armada y a Expo Naval para conversar de un tema tan relevante como es el de la industria de defensa. En julio pasado, durante la última versión del Land Warfare Conference del Royal United Service Institute en Londres, el general Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas durante la guerra, hoy día es embajador en Londres, planteó que los países tienen que estar preparados para enfrentar una guerra y llamó a los estados a despertar de este letargo, enfatizando que es toda la sociedad la que se debe preparar para los conflictos, incluyendo la industria. Entonces, ¿será una exageración del general Zaluzhny? ¿Es algo que no nos debe perturbar porque estamos muy lejos de eso? ¿Se requerirá entonces una industria de defensa si no se observan unas amenazas tan evidentes? Por estos planteamientos es que estimo que la pregunta formulada por la organización del Congreso, si es necesaria una industria de defensa, es muy atingente para un país como Chile. En lo personal, al igual que mis antecesores, estoy muy convencido que la respuesta es sí, es muy necesaria. Para abordar la presentación me voy a enfocar en tres aspectos. Primero, en el contexto en que vivimos. En segundo lugar, cuál es la situación de la industria de defensa en general en la región sudamericana. Y finalmente, trataré de analizar por qué es importante contar una industria, impulsarla o reforzarla, en lo que coincido bastante con mi almirante y con José María. En primer lugar, alguien podría preguntarse que ¿para qué necesitamos una industria de defensa si en la región latinoamericana no constituye una porción relevante del mercado de armas? Además, es posible encontrar muchas soluciones que son más económicas que lo que significa mantener toda la infraestructura que la industria de defensa demanda. ¿Para qué decir que los volúmenes individuales no son significativos como aprovechar la economía de escala? Por otro lado, ¿para qué desarrollaríamos sistemas y soluciones militares si el mercado hoy día ya presenta opciones tangibles, muchas de ellas con comprobado desempeño operacional, además de alta calidad? Además, ¿por qué sería necesario, si según algunos, vivimos en una zona de paz con pocas diferencias, sin guerras en 30 años entre estados? Bueno, la respuesta justamente está en el contexto en que vivimos. No es un misterio que nos encontramos en una situación internacional compleja. La competencia y la confrontación entre grandes potencias, así como el debilitamiento del sistema internacional basado en reglas, dan marco a un periodo de mayor inestabilidad e inseguridad. Y nuestra región está lejos de ser la excepción. Tenemos conflictos internos activos, alta tasa de criminalidad, operación de grupos transnacionales y, no menos relevante, diferencias territoriales aún pendientes. Si bien nuestras naciones han preferido la solución pacífica a las controversias, la ilusión y los buenos deseos no pueden ser una estrategia. En 2021, ¿quién pensaba que al año siguiente habría una gran guerra en el corazón de Europa? Además,
la existencia de regímenes de gobierno autoritarios, otros populistas en la región, como también la probable futura presión por alineación con las grandes potencias puede llevar a soluciones que son extremas. Pero a pesar de esto, aún creo que no es suficiente para justificar el desarrollo y la mantención de una industria de defensa nacional. Pues bien, en este contexto, con conflictos activos a gran escala en Europa y Medio Oriente, así como el aumento de tensiones en el este de Asia, se ha multiplicado la demanda por sistemas de armas, por municiones y otros elementos a niveles y a una escala totalmente imprevisto. A lo anterior se debe sumar el hecho que el tamaño de la industria de defensa a nivel mundial ha disminuido desde el término de la Guerra Fría, alentado por una percepción de paz temporal que desencadenó en la disminución del tamaño de las Fuerzas Armadas a nivel global, por lo que en consecuencia la capacidad industrial para dar respuesta a dichas demandas también se redujo y hoy día es más limitada. El resultado, hay una alta demanda, hay una oferta insuficiente y la situación en la que países de menor prioridad como los nuestros les cuesta satisfacer las necesidades que tengan. Hace 10 o 20 años atrás, el mercado ofrecía tanques, buques de guerra, aviones de combate de segunda mano, y Chile aprovechó históricas circunstancias para renovar su material. La mala noticia es que estas condiciones hoy día no existen y tampoco van a existir en el corto ni mediano plazo. Tema aparte es la ampliación en el espectro, el número y la duración de las tareas que le están asignando a las Fuerzas Armadas en la región, en un contexto en que la inversión en defensa en general ha disminuido. Si logro, ahí. Como se puede observar, el porcentaje que los países de Sudamérica destinan a la defensa más bien ha decrecido progresivamente desde el inicio de los años 2000, pasando desde un 2.04% en 2001 a un 1.54% en 2022, como promedio entre los países de la región, excluido Venezuela porque no hay información todos los años. En otras palabras, más tareas con menos recursos, lo que exige además a los distintos sistemas mayores prestaciones, lo que además está reduciendo la proyección de vida útil del material, porque sabemos que las Fuerzas Armadas hacen y son mucho más que ir a la guerra. En consecuencia, esta es la tormenta perfecta para quienes necesitan renovar o ampliar su inventario. Por lo tanto, ¿qué alternativas tenemos en la región para enfrentar una situación como esta? Bueno, en términos generales parece que la industria de defensa no es un tema relevante para los estados sudamericanos, salvo el caso especial de Brasil. Dentro de las 100 principales compañías proveedoras de armas y servicios militares del ranking elaborado por el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo, no hay ninguna de la región sudamericana. Brasil, como se planteó, es el único estado que cuenta con más de 2 docenas de compañías dedicadas a la defensa y casi todas de ellas son de carácter privado. Esto difiere diametralmente del resto de los países sudamericanos, donde las empresas encargadas mayoritariamente son estatales y con un modelo que se repite, de 3 empresas principales, una abocada a satisfacer las necesidades de cada institución. Se puede observar que los rubros que más se repiten con diferencias obvias entre las capacidades de cada país son la construcción de buques, la fabricación de armamento menor, la munición de bajo calibre, simulación, electrónica y mando y control, así como mantenimiento de distintas plataformas. Ahora, a la hora de identificar los mercados a los que se dirigen los productos que se ofrecen en Sudamérica, tal como se expresó, estos son principalmente regionales, con contadas excepciones que en su mayoría corresponde solo a transferencias de plataformas casi exclusivamente de segunda mano, por lo tanto no son de fabricación local. Brasil nuevamente es el único país con alcance global, pues vende productos en todos los continentes con una amplia oferta. En menor medida Chile y Colombia exportan algunos productos, pero de manera muy específica. El resto es mayoritariamente producción local o dentro de la región. Muy distinto es cuando observamos y revisamos cómo actúan predominantemente los proveedores de armas y equipos en la región. Como se puede apreciar, los principales sistemas de armas son importados mayoritariamente desde Estados Unidos, Europa, Israel y Rusia. En menor medida, Canadá, Corea del Sur, China, junto a otros proveedores menores como Turquía, Irán y Taiwán.
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Bueno, con este panorama en mente, podemos concluir que sería inteligente tener producción propia y sería una muy buena decisión por las ventajas que otorga, muchas de las que ya se han mencionado en esta presentación. Porque además no es correcto circunscribir la industria de defensa solamente a la fabricación de armas, pues va mucho más allá, como mencionaba mi almirante. Por un lado, el hecho de contar con una capacidad estratégica de la industria da independencia estratégica. Esta independencia ante situaciones de crisis o conflicto otorga libertad de acción y flexibilidad al tener una menor dependencia al exterior. Guardando las proporciones, pero es interesante para tener una mejor idea, el consumo diario de munición de artillería en la guerra de Ucrania por parte de Rusia ha alcanzado los 20.000 proyectiles en un solo día. Del mismo modo, las pérdidas sumadas de ambos bandos superan los 4.500 tanques, los 6.000 vehículos de combate de infantería, más de 2.000 piezas de artillería perdidas, según lo que registra el sitio especializado Oryx. Muy ligado a lo anterior, una industria robusta propia asegura de mejor manera el sostenimiento de disponibilidades de las fuerzas en tiempo de paz, pero también de conflicto, incluyendo las necesidades de entrenamiento y de despliegue de operaciones distintas a las guerras que cada vez son más recurrentes en la región. El desarrollar la industria de defensa además proporciona oportunidades únicas de investigación y desarrollo e innovación, como mencionaba mi almirante. Y no solo en asuntos militares, sino que en áreas de uso dual, construcción de buques, fabricación de explosivos, mantenimiento de aeronaves, son ejemplos. Una actividad industrial genera trabajo, en muchos casos mano de obra altamente calificada. A modo de ejemplo, estadísticas recopiladas por la Marina de Guerra de Brasil indican que en el proyecto PROSUB existen más de 700 empresas nacionales involucradas, creando 24.000 empleos directos y más de 40.000 indirectos. A partir de los planteados de esto, yo creo que Chile o países como Chile deben fortalecer la industria de defensa, ya sea con un desarrollo propio o como con la asociación con empresas que estén dispuestas a invertir y transferir conocimiento y tecnología. Si bien esto se ha realizado y se siguen impulsando importantes proyectos por parte de las 3 empresas estatales de defensa, y me refiero a FAMAE, a ASMAR y a ENAVER, esto de la industria va mucho más allá de estas 3 empresas. Este tema debe ser abordado como una inversión en seguridad nacional, como planteaba José María, en que se fortalece la defensa y aumenta la disuasión, pues la efectividad depende en parte, obviamente, de contar con capacidades para combatir, pero dichas capacidades van a ser suficientes si somos capaces de sostenerlas en el tiempo. Si se opta por tener fuerzas armadas profesionales y más pequeñas, como el caso nuestro, esto debe ir amarrado a un sistema de movilización nacional que permita enfrentar las crisis y conflictos con razonables posibilidades de éxito. La idea de un conflicto corto, de baja intensidad, con consumos limitados, pareciera haber perdido fuerza, al menos en lo que se observa cuando hay conflicto entre pares. En consecuencia, las Fuerzas Armadas deben tener previsiones para escalar sus orgánicas y para esto se necesitan capacidades industriales instaladas. Por otra parte, sabemos que no es factible competir en algunas áreas porque se requieren inversiones que son inalcanzables para países como los de la región. Pero sí es posible identificar espacios en los que sí se puede ser competitivo y otros en los que se debe ser independiente. En el caso de los primeros, la construcción de buques, como lo que hace ASMAR actualmente, el diseño y fabricación de vehículos no tripulados, componentes de sistemas mayores, software, sistemas de mando y control, mantenimiento de equipos complejos, es importante y mucho de eso ya estamos haciendo. Y respecto a los elementos críticos, bueno, la producción de munición convencional sin duda es el ejemplo más relevante de esto. En relación a lo anterior, Chile debiera caracterizarse por lo que podríamos denominar una industria de defensa híbrida. Y me refiero a híbrida por la participación público y privada. Híbrida por integrar desarrollos nuevos, pero también mejorar sistemas antiguos con innovación. Híbridos porque se enfoca en equipos, pero también en software. Híbrido por producir elementos de alta tecnología, pero también velar por la producción de elementos que son más simples y básicos como la munición. En esta materia, por el nivel de inversiones, se requiere recuperar la cultura estratégica que Chile ha perdido. Si bien es cierto puede ser económicamente atractivo comprar munición en el exterior, el Estado
y no solamente las Fuerzas Armadas, debe asegurar que cuenta con las plantas requeridas y con la capacidad y tecnología para fabricar lo que necesita. La industria de defensa, como sabemos, es una verdadera triada, donde participa el Estado con sus empresas, pero también con políticas adecuadas y claras que fomenten la participación de otros actores. En esto no está solo el Estado. La evidencia comparada de países desarrollados demuestra que la empresa privada, que es el segundo componente, puede llevar la delantera. Y el tercero, obviamente, es la academia, la que debe aportar con conocimiento, investigación, desarrollo, pero además entregar el capital humano adecuado. Para ir cerrando con algunas conclusiones, dado el contexto donde hay una alta demanda y una oferta muy limitada al desarrollo de capacidades en materias de defensa, reaparece como un elemento relevante para la seguridad de países como Chile, que debe repensar su industria. La industria de defensa debe ser más que el Estado, y el desarrollo de una base industrial debe responder a una política nacional. Si bien la opción de contar con estas capacidades responde a aspectos económicos, la decisión de fortalecerla es eminentemente política. En este sentido, el mismo Estado define las áreas prioritarias de desarrollo y las capacidades mínimas que otorguen independencia, una independencia estratégica, que no solo otorga libertad, sino que además aumenta la capacidad del país para enfrentar situaciones de crisis, aumenta la disuasión y puede generar empleos, innovación y transferencia tecnológica. En este desafío, esta relación público-privada-academia no solo es posible, sino que es indispensable para el desarrollo complejo. Tal como en otras áreas del quehacer, hoy día hay ejemplos completos de ello, que debemos multiplicar una visión estratégica con compromisos de largo plazo y con adecuados incentivos y sentido de realidad. Y esto es importante, donde se asuman, se acepten y se compartan riesgos y fracasos como parte de consultación del proceso, son elementos claves para una adecuada base industrial. Una aproximación amplia y flexible, híbrida, como planteamos en esta oportunidad, aparece como una alternativa factible, ajustada a la realidad, y que al final la seguridad nacional y la educación y la disuasión con riesgo tienen costos para el Estado. En caso de requerirse, las Fuerzas Armadas serán tan fuertes como sea su capacidad nacional de movilización. Y la capacidad de movilización será tan fuerte o débil como sea la capacidad industrial nacional. En otras palabras, sí necesitamos una industria nacional de defensa. Gracias. Muy bien. Bien. Finalmente, tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Philip Chatler Jones del Royal United Service Institute. Philip, the floor is yours. Thank you, John. Excuse me, I will speak in English. It's a great pleasure to be here. Thank you very much for the invitation and the gracious moderating. I'm going to touch on some of the points the previous speakers have mentioned, but perhaps reformulate them in a way. I was thinking about this panel and the idea of a need for a national defense industry. And I was thinking that there are different ways of approaching the question. You can put the emphasis on the national or the emphasis on the defense. The needs of defense are one thing, and then the needs of the national security and national interest are, of course, something else, something broader. And the previous speakers touched on elements of that, such as sovereignty, independence, and capacity. They extend to areas which I will come back to at the end, where we make a trade-off in priorities. When we choose national production, we choose buying in from another nation, or we choose a form of cooperation. And so, yes, there are needs for national defense, but let's say there are also opportunities in national defense and how we approach it. You can use it to improve your position in foreign policy, to reduce those dependencies, or even introduce dependencies onto others, which give you resilience and a source of leverage in other areas. So this leads to why we are seeing some new patterns emerging in defense acquisition and cooperation in defense development. Just two to mention in which the United Kingdom is involved. I'm thinking of the AUKUS program of submarine technology transfer to Australia and joint development of next generation
subsurface capability, and the production of our next-generation fighter aircraft between the UK, Japan, and Italy, the Global Combat Air Programme, or GCAP. And the UK has had these kind of joint development projects before, of course, like the Eurofighter. So why, I ask myself, is the UK now partnering with two Indo-Pacific nations, with Australia and Japan? These are not NATO allies. In fact, they're countries with which the UK has no formal treaty alliance at all. So compared to the other options for acquisition, like national development or off-the-shelf, these joint development projects are complicated and bring in different sets of risks. Political risk is an obvious one. And we've seen this in the case of how countries responded to the Ukraine war. Some countries wish to make a contribution to Ukraine's defense by transferring weapon systems and platforms, and they're prevented by that because of the pattern of joint development they've followed, which prevents them from making transfers for a country in conflict and these kind of conditions. So going back to one of the points Admiral Stavridis made about we are in an era of great power competition, and also my previous speakers made the point that in Europe, as anyway, we are also in a time of war. So I think that is driving these new patterns of cooperation in some interesting ways. One implication of the great power conflict condition is you can have a local conflict, it's more likely to draw in the major powers. And that raises the probability you will be engaging with top-tier adversaries with the most cutting-edge technologies and capability. So that pushes a requirement for higher quality. As we saw in the case of Ukraine, deterrence is paramount. You have to modernize your forces to pose a credible deterrent. And we've also learned you have to have very deep stocks to maintain a fight over a long time so that you can attract allies to your cause to maintain your defense. After the Cold War, we had a peace dividend, and we reduced the levels of our stocks dramatically. Now we're discovering the risk we took when we did that, and there's a race to catch up. So the Ukraine conflict has also reminded us of the requirement for quantity, as a war which some people thought would last only days or weeks is entering a third year and is not over yet. And so that implies a requirement for quantity. And as was mentioned before, there is now much stronger imperative to look for partnerships with countries with which you didn't naturally have defense cooperation, but now you're looking for countries who can produce at speed, acceptable cost, the right standardization for your employment on the battlefield, and also are politically like-minded to the level where they will support you in your defense. We've seen that in the case of, in Europe, Poland transferred a huge amount to Ukraine and restocked by commissioning armor and artillery from South Korea, not normally a country that played a big role in European defense acquisition. The bipolar political landscape of China, Russia on one side, US-led coalition on the other, is also adding another layer to normal considerations about trusted partnerships. The other observation from Ukraine is the very importance of rapid implementation and upgrades. We started the war with some use of unmanned vehicles, drones, and the rate of development and update has just accelerated from then. Some forms of drone are going to the battlefield, and within just 2 or 3 weeks they're obsolete and they have to be developed to counter new means of knocking them down. So this has spurred greater interest in new design approaches, such as digital design, digital twinning, so that design tempo can be maintained up to the level of the battlefield, even among international partners. So with this set of considerations in mind, we observe new models, and I'd like to just touch now on how we can consider the trade-offs we have to make when we consider domestic development, off the shelf,
and cooperation. So some of the factors I mentioned are listed around the edge of the shape. You have the capability, the cost, operational sovereignty, industrial sovereignty, so your own sovereignty to produce what you need without depending on others, and interoperability with allies. Because if you're fighting alongside a top-tier ally, it's no good coming to the battlefield with equipment where you can't talk to each other and the systems can't coordinate. So these are considerations that we're studying at RUSI, and we're in the middle of some research on this. So consider this visualization a kind of work in progress. I'd be very interested in your feedback. So this approach to national development gives you a high degree of operational sovereignty. When you develop yourself, you can use the equipment however you like. Equally, your industry gains a high level of sovereignty because you're not dependent on others, although the cost is rather high in some ways. But you take a hit in terms of some levels of capability. You might not have access to technologies you would like from some more capable allies, and you may also sacrifice some capacity for interoperability by building your own systems that are not integratable with allies. So second option is the off-the-shelf, where you're buying in from another producer. This pulls you in a direction where you get better interoperability and access to technologies that give you higher levels of capability. But this comes at some expense of sovereignty and cost. You probably have to be ready to pay more in some areas. Finally, the third option of international cooperation, joint development. This is the world of GCAP, AUKUS, Eurofighter. This moderates some of the tension between sovereignty and capability imperatives, because you still have access to the higher end technology of your partner, which improves the scope for interoperability, but at the same time, you're part of the team, and so you preserve some sovereignty aspects of national development. Of course, this also opens up the opportunity to develop your own industrial base capability. So you're able to move up the value chain, but one of the caveats for that is, of course, you need the level of national trust. So you need to have attributes of stability in your politics, predictability over the long term. The GCAP and AUKUS programs are not just multi-decade, but multi-generational. The AUKUS submarine will be at sea at the end of the 21st century. So when you think about partnerships for cooperation, you don't just think of safety in terms of sharing intellectual property and data. You also have to think, what kind of government will these countries have in 30, 40, 50 years? What kind of threats will they be facing? What kind of commitments am I making by getting into a multi-generational cooperation deal? So I think I will close a little bit early on my time to allow more scope for question and answer, but I very much look forward to your thoughts and feedback on these trade-offs. Thanks very much. Gracias, Philip. A continuación, abrimos a la audiencia la fase de pregunta y respuesta. Les voy a solicitar que digan su nombre, su afiliación u organización, y posteriormente la pregunta a quién va dirigida y directamente hacer la pregunta que se requiera para poder tener la mayor posibilidad en este espacio que nos queda. Así que abrimos el escenario. Por favor, nos indican levantando la mano quién quiere hacer el primero. Almirante, por favor. Viene el micrófono. Muchas gracias. Intentaré hablar en portuñol. Traducimos, no problema. Para senador, hablaste sobre talento. ¿Cómo podemos hacer para retener el talento y no sean exportados para otros países? Y cómo podemos hacer para convencer la sociedad la importancia de ter un plano de investimento contínuo para a defesa?
Sou de Marinha do Brasil, Almirante Edgar, diretor-general de material da Marinha de Brasil. Gracias, Mermelada. Sí. Muito obrigado. 3 semanas atrás estuve en Brasilia viendo precisamente uno de los temas que señala que es talento. Cómo se regulan las tecnologías disruptivas emergentes. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial, el día Q, la computación cuántica, y el talento hoy es escaso en todo el mundo. No hay nadie que tenga talento suficiente. Hay brechas de talento con brechas de género. Faltan muchas mujeres en áreas de talento tecnológico, que es básicamente el que permite desarrollo de capacidades que son atractivas. Lo primero que se distingue entonces es identificar el talento a temprana edad. El talento a temprana edad hoy, con el acceso que se tiene al conocimiento, ocurre antes de los 16 años. Y ese es un problema grande porque nuestros sistemas de educación están preparados para recibirlos en las universidades después de los 18 años. Muchos de ellos llegan a aburrirse e incluso no las terminan. Sacan su startup y se van a buscar. ¿Qué buscan? Y ahí viene el tema. Lugares en donde la regulación no los deje con camisas de fuerza. El caso europeo, el informe Draghi, lo que señala es que en estos momentos el talento europeo se está yendo a Estados Unidos, porque es un lugar donde hay menores regulaciones, donde pueden tener mejores accesos. Entonces, esa es una situación que se está presentando en todo el mundo, la capacidad del talento emergente, detectarlo, desarrollarlo. Esto es igual que los grandes artistas, que hay que tenerlos desde temprana edad, que son virtuosos, o los jugadores, incluso fútbol, parten en edad temprana, la cantera, hay que reclutarlos. El mismo modelo es ahora. Para recuperarlos hay que generar ecosistemas que sean similares a los que ellos están. Hay países que incluso devuelven el talento, se van con becas, doctorados, se quedan afuera, y después los mismos países le dicen, ¿sabe qué más? Vuelva a su país, ya cumplió. Y eso son acuerdos políticos, el cómo lograr recuperar talento. El talento entonces es complejo, no es simple, es el bleeding talent. Nuestro desafío como políticos es generar política pública con incentivos, con estímulos, con reconocimiento que permita no solo su desarrollo, retenerlo. Y eso habla de cómo estamos desarrollando calidad de vida, seguridad, oportunidades, financiamiento, regulación adecuada. Una de las formas es invertir, y la inversión, y ahí vienen los grandes proyectos. Brasil, su estrategia de seguridad y defensa, le da tareas específicas al ejército, la ciberseguridad. Y el ejército de Brasil está muy fuerte desarrollando conocimiento. A la Marina, nuclear, y está desarrollando un programa de construcción. Ya se mencionó la cantidad de personas, me tocó ver la construcción del astillero, el cómo se desarrolla y las empresas involucradas. Y la Fuerza Aérea, el espacio. Y eso es valioso que a cada institución se le dé un área en la que se tiene que desarrollar completo para que afecte el ecosistema nacional. Y ahí viene ahora el compromiso político, cómo lograr que eso se traduzca en recursos que permitan hacerlo. Bueno, no hay respuesta fácil a esa pregunta. Yo creo que lo único que podemos nosotros encontrar es que la industria nacional, si bien tiene o no sello de defensa, eso es lo que tenemos que apostar. Y finalmente la industria de defensa es un medio, no es un fin. Es un medio que permite autonomía, soberanía, pero más importante, oportunidad de empleos estables, poder estar en la frontera tecnológica por los desafíos que conlleva. Y por eso es un vehículo. La industria de defensa es un vehículo que hay que saber usarlo. Y yo, si hay algo que me he ocupado con mis colegas de la región, es explicar cómo estos vehículos los podemos usar correctamente. Son dos temas muy complejos, requieren de comprender el problema, definirlo claramente para enfrentarlo de forma adecuada. Si les sirve tranquilidad, de todos los países que he conversado, tanto europeos como los del continente, no hay una solución única, no hay una fórmula, no hay una bala de plata que resuelva el problema, pero sí es la forma de encontrar
acuerdos específicamente nacionales, políticos, para darle sostenibilidad en el largo plazo. La defensa no es solo la seguridad, es mucho más. Es un medio extraordinario que permite desarrollar personas y atraer y retener talento. La industria de defensa retiene talento como ninguna otra. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, brevemente. Allá, por favor, atrás, primero, y después acá adelante en la segunda fila. Don Claudio Niadaya. Y después don Daniel Prieto, aquí en la segunda fila. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al señor Marcelo Masalleras. Hemos hablado de la importancia de contar con una industria de defensa nacional y yo quería referirme a un aspecto un poco distinto, pero bastante importante. ¿Quién tiene que tomar la decisión de, ya sea comprar un sistema a una empresa en un país extranjero, un producto ya desarrollado, y por lo tanto bajar el riesgo que significa tener el sistema ya listo y funcionando y, bueno, pagando, por supuesto, contra el riesgo de asignarlo a una empresa nacional que muchas veces tiene menos experiencia, pero sí tiene los conocimientos, la capacidad de hacerlo, y quien tiene que asignar y tomar la decisión se enfrenta a esta situación que no dice tanto con el tema de dinero, sino que con la decisión misma de asumir el riesgo de asignarlo normalmente a una empresa local y más pequeña. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay dos aspectos como mirar una respuesta de esto. La decisión de desarrollar, de fortalecer la industria de defensa, como lo planteaba, es eminentemente política. Por lo tanto, es el Estado, y digo el Estado más que los gobiernos, por esta necesidad de mirar a largo plazo que trasciende a las autoridades que en una oportunidad o en otra van a estar a cargo. Y el desarrollo de la industria de defensa y dentro del desarrollo de la industria de defensa, ¿en qué áreas se va a participar? ¿Qué áreas se va a potenciar? ¿En qué área queremos robustecer la industria? Es una decisión eminentemente política. Ahora bien, partiendo de que se generen políticas públicas, como las que mencionaba el almirante Piu, para desarrollar y priorizar determinadas áreas, al que se va a comprar, hay un trecho importante. ¿Y por qué lo digo? Porque el que se va a adquirir finalmente una solución técnica a un problema operativo, ¿no es cierto? Y obviamente hay una decisión que tiene un componente técnico y también un componente económico. Las respuestas técnicas, por lo menos lo que conocemos acá en nuestro país, las respuestas técnicas las proponen las Fuerzas Armadas. Pero quien tiene la última decisión siempre va a ser el estamento político. Porque una decisión en la adquisición de sistemas de armas es una decisión estratégica de largo plazo que genera lazos con el Estado a través del cual se compra o con quien se relaciona, que van mucho más allá de la propia solución técnica. Entonces, creo que la respuesta parte por una decisión de carácter político en cuanto a definir las políticas públicas, político en cuanto a que la decisión, no obstante, tenga un efecto económico, es eminentemente política, político porque la decisión también involucra, la decisión de desarrollar la industria de defensa involucra asumir ciertos costos, asumir los beneficios, pero también asumir la posibilidad del fracaso cuando se opta por la industria nacional. Eso obviamente es parte de la ecuación y por eso que tiene que ser una decisión política y no una decisión de las Fuerzas Armadas. Gracias, Marcelo. Por favor, el micrófono a Daniel Prieto, aquí en segunda fila.
Gracias. Mi nombre es, como usted dice, Daniel Prieto. Yo soy presidente del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. En mi juventud me tocó la experiencia de ser, entre muchas cosas, gerente de Industrias Cardoen, que partimos desarrollando a partir del año 78. Carlos Cardoen se dedicaba a los explosivos para la minería. Fuimos transformando por la emergencia de la casi guerra con Argentina. Además, había una posibilidad que estuviera combinada con Perú y eventualmente Bolivia. Tuvimos una necesidad de desarrollar una industria muy rápida, privada, por los embargos que tenía no solo Estados Unidos, sino que también, en cierto modo, Europa. Nos ayudaba solamente Israel. Y todo el mundo comunista, que también tenía un embargo en contra de Chile por razones obvias. Nosotros desarrollamos una industria muy extraordinaria. A mí me tocó ser gerente entre el año 80, entre el 78 y el 80 yo lo ayudaba estando trabajando en otra empresa, lo ayudaba en las tardes, los fines de semana. Pero entre el 80 y el 85 me tocó dirigir esa empresa con Carlos y llegamos a hacer una cosa bastante enorme y con mucha exportación. Casi no había al final nada para el mercado chileno. Y esto se siguió desarrollando después que yo me fui entre el 80 y el 91, más o menos 92. Carlos Cardoen tuvo problemas en Irak porque él tenía unas plantas allá, en fin. Pero la pregunta al final, quiero ir a una cosa práctica, porque aquí veo unas conceptualizaciones muy completas, muy bien hechas de cada uno de ustedes, pero hubo un problema práctico que yo creo que puede volver a ocurrir. Y es que a partir del año 91 o 92 a Carlos Cardoen se le empezó a prohibir las exportaciones en distintos momentos cuando él tenía ciertos mercados, ciertos clientes de grandes montos, y hubo una presión que nunca se supo bien cuánto era o de quién venía. Se habla por ahí, hay una hipótesis de que esto fue una presión de Estados Unidos por intereses de la industria de Estados Unidos, porque la industria competía con empresas norteamericanas, con productos de muy alta calidad, pero mucho más bajo costo, y por lo tanto le quitaba muchos mercados. Y además había un interés político de bajar el nivel estratégico que había en varios países sudamericanos. Por lo tanto, esto no solo involucraba a Chile, sino que también involucraba a Argentina y, en cierto modo, a Brasil. En esos años, estoy hablando de los años 90, hubo bastantes presiones para doblegar el desarrollo industrial en Brasil en algunas áreas, y también en Argentina, el caso del Cóndor 2, en fin, y muchos otros desarrollos en el área espacial vinculado a la defensa, querían que estuviera en el área espacial no vinculado a la defensa. La pregunta va al final, para aterrizarla, a lo siguiente: ¿cómo podemos asegurar que si nosotros montamos una industria privada de defensa y la desarrollamos en gran escala y se financia en base a la exportación, no en el mercado nacional, en base a la exportación, desarrollando alta calidad y precios competitivos, en fin, y grandes capacidades de los sistemas, en fin? ¿Cómo podemos asegurar que el sistema político, después de que se haga este enorme desarrollo, que en esa época fue de décadas, no se detenga por desautorizaciones políticas a nivel, en este caso, del Ejecutivo? Porque hasta donde sabemos, a Carlos Cardoen fue el propio presidente Elwin el que le prohibió las exportaciones, no le autorizó las exportaciones. Y por eso murió esta enorme capacidad desarrollada de tecnología. Eran 8 plantas a plena producción exportando, alrededor de 220 millones de dólares al año, en plata de hoy 700 millones de dólares al año, lo que se está exportando, y eso iba a crecer, pero se detuvo y se perdió todas las capacidades. Gracias por la pregunta, Daniel. Le voy a pedir a nuestro senador Kenneth Pugh que dé respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Daniel. Recordando todas esas fechas que señala, esos momentos y esos hitos, efectivamente existe talento, conocimiento y capacidad. ¿Qué es lo que no existía y qué es lo que no existe todavía? Es lo que en el mercado internacional se llama el comercio estratégico. El comercio estratégico es todo aquello que está controlado, está regulado con normas y acuerdos internacionales. Uno de ellos, el acuerdo de Wassenaar. Wassenaar es fundamental para poder decir a quién le puedo o no le puedo entregar capacidades, conocimiento, y eso tiene que estar regulado. Curiosamente, Chile no tiene una comisión de comercio estratégico, no tiene regulados los acuerdos y no somos parte del sistema. O sea, siendo bien aterrizado y concreto, si hiciéramos algo ahora, nos va a pasar lo mismo que Carlos Cardoen y su Jeep, el HDP-1. Después podemos ver por qué se llama el HDP-1. Entonces, ¿en qué estamos? Y ahí viene la política.
le pedimos al gobierno anterior que ingresara el proyecto para crear la Comisión de Comercio Estratégico de tal manera de adherir, y con este gobierno lo estamos sacando adelante y probablemente va a salir. Si sale esa ley, está resuelto el problema. O sea, hay garantía de que van a haber los End User License, se van a controlar, vamos a poder usar y recibir tecnologías que hoy incluso no podemos recibir. Porque como no somos parte del acuerdo también, o sea, no solo funciona para exportar, sino que para recibir. Ese es el compromiso, le he dado mucha prioridad, es lo que llevo después de que sacamos el financiamiento de capacidad estratégica, el acuerdo de comercio estratégico. Y con eso quedaría resuelto e integraríamos este grupo. O sea, como parte del desarrollo de la industria de defensa, tiene que existir en la política pública el desarrollo de esta capacidad y ser parte del ecosistema, y para eso preparar gente. Esto no es para cualquiera. Y eso nos va a ayudar y permitir estar con la tranquilidad que las inversiones que se hagan van a poder dar los frutos y los efectos que queremos. Gracias por la pregunta, Daniel. Gracias, almirante. Próxima pregunta. ¿Tenemos tiempo todavía? Allá al fondo, por favor. Les recuerdo el nombre, la afiliación y la pregunta lo más directamente posible, por favor. Buenos dias, good morning. My name's Aidan. I'm from the Australian Embassy in Chile. My question is related to the former, but rather than focusing on exports, on investment. Are there any mechanisms in Chile to prevent or protect the capture of national sovereignty, particularly for private companies, by way of foreign investment coming in and taking control of those private entities that contribute to national security and sovereignty in turn? Thank you. Muchas gracias por la pregunta. Mi almirante, parece que aquí sí viene tema político, así que... Thank you very much. I will switch to Spanish para que se pueda entender mejor la respuesta. Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de acuerdos de libre comercio con el mundo. Fuimos los primeros en partir, los primeros con China. Con la Unión Europea, ya lo he señalado, el nuevo acuerdo que entró en vigencia en la aprobación que tuvimos en el Senado nos va a permitir ampliar en 3 veces la capacidad exportadora. Y como estamos abiertos, todos los países del mundo, no los estados, las empresas privadas han venido a invertir. El agua que ustedes usan aquí en Valparaíso está financiando el fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario en Canadá. Y me alegra mucho porque mis hijos estudiaron en Ottawa, conozco a los profesores de la provincia de Ontario en Canadá, que ellos sean parte de esto. La electricidad, la luz que estamos viendo ahora, hasta hace algunos años atrás era un fondo de California, Sempra, un fondo californiano que tenía estas utilities y obviamente contribuíamos a las ganancias de este fondo norteamericano. ¿Qué pasó? Y aquí era el problema para discutir con países like-minded, como Australia, como Estados Unidos, lo que le he dicho a mis colegas norteamericanos. ¿Por qué Estados Unidos no tiene una ley que impida que empresas privadas de ellos le vendan al Estado chino? Hoy, State Grid, la empresa eléctrica más grande del mundo, le compró a Sempra, un Estado, el sistema eléctrico y le estamos enviando todo este dinero al Partido Comunista. Entonces, si realmente creemos en la libertad de comercio, en estar abiertos a todo el mundo, tenemos que tener mecanismos por los dos lados. Estados Unidos está protegido para que no vaya a otros estados a comprar industria, pero Estados Unidos no nos protege porque deja que sus empresas privadas la vendan a estados como, por ejemplo, China. Eso, lo mismo que le estoy diciendo a usted, les digo a mis colegas del Senado que acaba de terminar y lo voy a conversar con los nuevos senadores en febrero cuando vaya a Washington de nuevo. Este mecanismo tiene que ser completo, no solo una parte. ¿Qué estamos viendo? Obviamente, delimitar la presencia para impedir que se tome el control de los sectores eléctricos. Y para eso tenemos una Fiscalía Nacional Económica que se encarga de ver que no exista ni integración vertical ni horizontal. Pero si nuestro modelo es abierto, bueno, tenemos que creer en un modelo abierto, nos guste o no nos guste. Vamos a avanzar, obviamente, por supuesto, pero por lo pronto Chile se declara neutral
neutralidad de la red, neutralidad tecnológica. Y con neutralidad evitar que cualquiera tome y capture nuestros intereses. Este es un problema complejo. Si vemos qué está ocurriendo en el continente con los puertos, China está haciendo de colonizador digital. Unos meses atrás estuve en Tianjin, China, viendo el puerto que construyeron en 18 meses totalmente automatizado. Ninguna persona. Todos los contenedores moviéndose a gran velocidad con 100% de seguridad de escaneo de contenedores. Sistema perfecto. Se construyó ya aquí, en el Pacífico, en Perú, Chancay, es una copia de Tianjin, pero es totalmente operado por China desde China. Entonces, el colonialismo no solo llega al comprar los servicios de utilidad pública, sean agua, luz, transporte, sino también en la operación. ¿Y esto qué conlleva? Que Estados Unidos obviamente va a querer poner impuestos adicionales a todos aquellos lugares donde transiten mercaderías de países con los cuales están en una disputa económica. El problema de la regla es qué reglas son las que tenemos que cumplir. ¿Qué ecosistema tenemos que tener para evitar que ocurran distorsiones como las que puede generar un actor estatal de proporciones siderales? Solos no lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que revisar, por ejemplo, nuestros CPP, TPP, cómo vamos a actuar. Ojalá incorporando el DEPA, The Digital Economy Partnership Agreement, que ya firmó, lo impulsó Nueva Zelanda, y que ojalá Australia sea parte. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que en áreas estratégicas no podemos fallar. Por ejemplo, infraestructura digital de cables de fibra óptica submarinos. Todos los cables de fibra óptica en el Pacífico pasan por Hawái. Todo el hemisferio norte. Se cae Hawái, se cae la Internet. Chile entonces se comprometió en un esfuerzo de Estado, público-privado, para conectar la región de Valparaíso con Australia con un cable de fibra óptica. El cable es Humboldt. ¿Y quiénes son nuestros socios? No son los chinos, es Google. Google tiene la mayor infraestructura de cable de fibra óptica submarino. Y la alianza pública-privada con un actor estatal, con un cable cuyo 50% es propiedad del Estado, presenta un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque las marinas van a tener que cuidar los cables. Porque este es un desafío mucho mayor. La territorialidad sigue siendo la territorialidad, la soberanía digital de esos datos. Entonces, efectivamente tenemos problemas. El caso australiano también me llama la atención. El mayor productor de litio en roca del mundo es Australia. ¿Y quién se lo compró? Los chinos. Bueno, esa es la realidad. La capacidad que tiene China para entrar a actuar en todos lados es gigantesca. Y la única manera de controlarlo es evitar, a través de los mecanismos que tiene cada país, sus fiscalías nacionales económicas, sus elementos para evitar las distorsiones, el controlar los dumping que puedan hacer, cambiando las tasas, es una forma. Pero también los acuerdos internacionales para que los estados soberanos no le vendan al Estado chino recursos naturales, no le vendan infraestructura crítica que nos genera un problema mayor. Tema profundo para analizar. Esperamos que con la nueva administración del presidente Trump podamos lograr reglas de nuestro ecosistema, de las like-minded countries distintas, todas iguales, porque aquí todos tenemos algo que decir. Yo agradezco mucho la pregunta, desearle al nuevo embajador de Australia que podamos ver estos temas, porque los tres grandes pivotes del Pacífico Sur son Australia, Nueva Zelanda y Chile. Son los tres grupos que trabajan al menos cada 2 años en RIMPAC, donde se realiza el ejercicio más importante, y por eso, siendo vecinos en el Pacífico, teniendo la misma área, ojalá que nuestras políticas públicas internacionales referente a estas materias de inversión estratégica de actores estatales que no queremos sean comunes. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Almirante. ¿Tenemos espacio antes o vamos concluyendo? Si no hay más preguntas. Aquí a la izquierda, por favor, la señorita que está en la tercera fila. Ahí estamos. Buenos días. Sí, mi pregunta va orientada principalmente a los desafíos que enfrentó la industria española y de cómo
¿O qué determinó poder superar las dificultades que implica poder invertir en innovación en defensa, principalmente por el costo de la inversión, que es muy grande, y el tiempo que toma tener recién los resultados de esa inversión, que mencionó tomaba al menos 40 años? Entonces, ¿cómo España pudo lidiar con esos desafíos y poder llevar a cabo una industria de defensa exitosa en términos comerciales y también en términos geopolíticos, de poder generar convencimiento e influencia a nivel internacional? Bueno, muchas gracias por su pregunta. La respuesta no es fácil ni es rápida. Todos estar 40 años trabajando en ese sentido. Mañana por la tarde va a haber una exposición centrada en la parte de la industria naval, que va a ser, pienso yo, que muy interesante, en el que se va a exponer cómo hemos ido evolucionando en lo que es la parte específica naval. Pero bueno, esto. Más cerca. Vale, perdón. Bueno, lo que hemos ido haciendo durante estos 40 años, lo primero es creando un tejido industrial, pero un tejido industrial privado. La industria privada se mueve únicamente por los intereses propios en producir riqueza, etcétera, etcétera. Y el sector de defensa es un sector que tradicionalmente es muy incierto. Entonces, la parte estatal, la parte política, ¿qué tiene que hacer? Pues crear, en la medida de lo posible, certidumbres. Entonces, hemos ido evolucionando en ese plano. Ahora ya sí que tenemos unas estrategias que son públicas, en la que las empresas pueden escrutinar y ver qué decisiones tomar libremente como empresarios. Tenemos una estrategia industrial de defensa, que insisto, es pública, está en Internet, y una estrategia de tecnología e innovación. El tema de la tecnología e innovación es el que más apoyo tiene que poner la administración. Nosotros para eso tenemos que buscar primero dónde están los nichos tecnológicos en España. Los nichos tecnológicos tradicionalmente están en empresas muy pequeñas, también en empresas grandes, en institutos públicos y privados y en las universidades. En las universidades es donde está el verdadero talento. Para eso, en mi dirección general hay una subdirección general de Planificación, Tecnología e Innovación, que una de las utilidades que creó hace unos años fue un observatorio tecnológico. Ese observatorio tecnológico, que puede ser un nombre muy rimbombante, realmente es una especie de base de datos de dónde está la innovación, dónde está la tecnología, dónde está el conocimiento. ¿Por qué? Porque en esa subdirección general es donde, digamos, se aprueban todos los programas tecnológicos. Y para saber dónde están los programas, para aprobar esos programas tecnológicos, tenemos que saber si efectivamente hay tecnología en España para avanzar en ese sentido. Entonces hay que dar pasos muy seguros. Pero no es nada sencillo lo que me pregunta. O sea, se han cometido muchos errores en el pasado, pero también es cierto que los grandes sistemas de armas son sistemas carísimos. Y normalmente cuando se aprueba la obtención de un sistema de armas, normalmente se analizan los progresos tecnológicos, los pasos tecnológicos que queremos dar con ese programa. Por ejemplo, aquí que estamos en un entorno naval, la fragata F-110, pues se observó la complejidad que iba a tener el mástil, iba a concentrar pues toda una serie de sensores y sistemas de comunicaciones, y se decidió acometer un programa tecnológico. Los programas tecnológicos normalmente empiezan una serie de años antes que el programa principal de ese sistema de armamento. ¿Por qué? Pues para ver la viabilidad de que eso va a poder ser llevado a cabo. Con eso lo que hacemos es un poco reducir los riesgos, que siempre van a estar ahí, porque la ciencia al final o los desarrollos tecnológicos siempre llevan implícito un riesgo. Lo que estamos haciendo es intentando reducir los riesgos.
si pasado un tiempo se ve que ese desarrollo tecnológico no va a ser posible o que va a ser posible pero solo si activamos otros mecanismos adicionales, hacerlo. Pero bueno, equivocarnos, claro que nos equivocamos mucho, muchísimo, pero bueno, aún así creemos que merece la pena. Merece la pena y como hemos defendido varios ponentes aquí, eso va completamente en favor, en desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, creo que se ha respondido la pregunta. No solamente creemos que es necesario una industria de defensa, creemos que es un imperativo hacerlo. Ahora nuestros panelistas nos han dicho, el almirante Piu destacaba que esto es un esfuerzo político. O sea, aquí tiene que haber una decisión política para llevar adelante el desarrollo de una empresa de defensa, tanto para la seguridad nacional como para el ámbito de la defensa. Nuestro capitán de navío nos señalaba las 5 condiciones para hacerlo, que son relevantes. Nuestros otros panelistas nos hablaban respecto de la necesidad de articular muy bien al Estado, la empresa privada, las universidades. Pero hay un cuarto factor que también creo que debemos incorporar, y que es la persona. Hoy día hay personas que son capaces de producir conocimiento a escala global. Y cada día más, con el aumento de la tecnología, y estamos viviendo la nueva era del conocimiento, las personas van a ser capaces de poner a disposición tecnología, como ya lo han probado por lo demás los métodos de defensa pasiva de las unidades blindadas o la ingeniería inversa que se hizo un MiG-29 que hoy día el casco del F-35. O sea, las personas también están llamadas a tener un espacio porque van a estar cada día más empoderadas por el conocimiento y la tecnología. Finalmente, quiero que le brindemos un gran aplauso a nuestros panelistas por el esfuerzo que han realizado. Muchas gracias. Reiteramos nuestros agradecimientos por la participación del senador Kenneth Pugh, el capitán de navío José María Romero, del doctor Philip Sellers Jones, del señor Marcelo Masalleras y del moderador señor John Griffith. Recordar a los presentes que Expo Naval 2024 es un evento FISA del grupo GL Events y nuestro auspiciador Aselsan. Ahora queremos invitarles a disfrutar de un coffee break para luego invitarlos a participar del segundo panel del día a partir de las 12 horas. Muchas gracias.